gustarle saludar en una emisión más de este programa de análisis y debate de frente. Usted ya me conoce, soy Magda Bastida, les doy la bienvenida y también saludo con muchísimo gusto a Luis Octavio Pineda, quien seguramente ya está listo para debatir los temas de hoy, los temas de la palestra nacional. Luis Octavio. ¿Qué tal? Un gusto, Magda, poder saludarte desde el corazón del sureste de México, la capital de Chiapas, y un gusto poder saludar a todos los amigos de la República Mexicana. Un privilegio. Gracias por acompañarnos hoy, Luis. Déjame poner rápidamente sobre la mesa la dinámica de este programa. Tenemos 3 minutos para fijar una postura ante 5 temas que hoy ponemos aquí sobre la mesa. Llevamos 2 columnas de análisis publicadas a lo largo de esta semana. En un tercer tema vamos a hablar acerca de la reforma eléctrica. Es una vuelta en U. Para un cuarto punto hablaremos de los casos del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit. Será un asunto electorero. Finalizaremos hablando del 8 de marzo, la situación de las mujeres en nuestro país y en el mundo, de qué forma lo viviremos. Si te parece, Luis, vámonos con la primera columna de hoy, escrita por Raimundo Riva Palacio en El Financiero, Amarga Realidad. Habla pues acerca de esta relación que se tuvo, esta reunión que se tuvo entre el presidente López Obrador y su homólogo Joe Biden, y bueno, la califica como desastrosa, una reunión negativa para sus propósitos, su discurso y su programa de nación. La realidad es amarga y es que francamente le fue mal, según dice Raimundo Riva Palacio. ¿Cómo lo consideras? ¿Coincides con esta perspectiva? Bueno, Magda, cuando se analiza con detenimiento el comunicado conjunto, no hay otra conclusión fuera de que López Obrador y su proyecto de nación, pues simplemente les fue mal. Por eso coincido con Raimundo Riva Palacio, pero obviamente López Obrador políticamente jamás va a decir lo contrario a todos los mexicanos. Para Andrés Manuel López Obrador, pues era simplemente el café, la chorcha, como decimos coloquialmente, pero para los Estados Unidos sí tenía muy claro a qué iba a este encuentro. México simplemente no. Biden siempre en esta reunión bilateral de manera virtual estuvo muy enfocado en los objetivos que querían los Estados Unidos. López Obrador salió simplemente con ocurrencias, como siempre le ha caracterizado, porque no hubo pues esos temas escabrosos, lejos de los típicos temas como son migración, seguridad y economía. Pero donde vino el mazazo así duro, Magda, fue en el tema de las vacunas. Estados Unidos en el tema de la salud, sabes cómo actúan de manera histórica. Se dejan de politiquerías y van a lo que van, más cuando hay una pandemia de por medio y más en el inicio de un gobierno y en el país vecino como lo está iniciando Joe Biden. Relaciones exteriores hizo un mal trabajo, es la realidad, es decir, las reuniones se planean, los temas se plantean para las posibles propuestas, para que vengan las respuestas y quizá los argumentos que pudieron haber desencadenado otro tipo de relación. Aquí simplemente no hubo eso, Magda. A mí me parece que sabían que en algún momento se iba a dar esta reunión, era algo que sí ya se tenía previsto. Sin embargo, también hay que recordar que la relación precisamente entre Estados Unidos y México, desde que llegó Joe Biden, no empezó con el pie derecho, ¿no? Y bastaría nada más con recordar la gran cantidad de desaires que hizo el presidente mexicano. Yo creo más en este sentido, Luis, que es una relación de conveniencia. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en común. Finalmente somos la frontera sur de Estados Unidos y tenemos muchas cuestiones que se tienen que atender de manera conjunta. Y por otra parte, sin duda creo que la expectativa era grande, que finalmente López Obrador estaba buscando esta multitudinaria donación de vacunas o venta de vacunas. No fue así. Estados Unidos terminó priorizando, como debe de ser, la salud de los estadounidenses y bueno, finalmente nos topamos ahí con pared. Y respecto a estos temas, Magda, pero no lo estés justificando, Magda. Más aún el error del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando sabía que había esta reunión, pues tenía que haber planeado y sobre todo un objetivo claro en beneficio de nuestro país, sabiendas que los estadounidenses y el gobierno de Estados Unidos simple y sencillamente pues no se deja, ¿no?
A mí me parece que sí llegó con un objetivo claro y definido. No puedes llegar y nada más improvisar una reunión como esta. Sin embargo, y para poder concluir este comentario, Luis, yo lo que sí considero es que los temas de ecología, migración y COVID pues fueron probablemente una cortina de humo para evitar decir que no se logró ningún acuerdo. Y esa es la realidad muy probablemente detrás de esta reunión. Pero de que iban preparados, seguramente sí. De que hayan logrado acuerdos, ahí es en donde nos podríamos estar topando con pared. Vámonos con la siguiente columna. La peor empresa del mundo, escrita por Macario Schettino, también en El Financiero. Y bueno, aquí habla de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con esta publicación de datos que se dio sobre la producción de petróleo de enero. Por segunda vez en los últimos 2 años, lo hizo tarde, pero además demuestra que hay una importante reducción en la producción de petróleo. Esta no logra recuperarse. ¿Será que Pemex está agonizando, Luis? Sí, y lastimosamente, pues Pemex está en riesgo de declararse en impago ante sus acreedores y es posible, pues, que no pueda continuar operando. Así es la realidad. Cuando llegó Andrés Manuel López Obrador al gobierno en el 2018, el propio presidente anhelaba con reflotar Petróleos Mexicanos para poderla convertir en un caso de éxito y una fuente copiosa de fondos para lo que son sus programas sociales. Así se ha manejado el gobierno mexicano con esta gallina de los huevos de oro que hoy simplemente se la han acabado, que simple y sencillamente derivado de la corrupción pues está prácticamente agonizando. Bueno, ese sueño guajiro del presidente hoy se ha convertido ya en una pesadilla. La petrolera perdió más de 23,913 millones de dólares solo en el primer trimestre del año pasado, 2020, una cifra más 15 veces mayor a la del mismo periodo del año anterior, es decir, de aquel 2019. ¿Cuáles fueron las causas, Magda? El primero, pues, es la sangría físico-financiera que desangró a Petróleos Mexicanos durante casi 4 décadas. Ahí hablamos de la corrupción, esto para poder financiar el gasto del propio gobierno. Se acabaron la gallina de los huevos de oro, reitero. Segundo, la caída de la producción de la petrolera nacional, pues. Y el tercer punto, que es más complicado y que es una realidad, pues es el desplome de los precios del petróleo y también que vino consigo el tema de la pandemia y el COVID-19. Lo que están diciendo las calificadoras es que Pemex simplemente no tiene, con la situación operativa que enfrenta hoy en día, pues es imposible garantizar que sea capaz de pagar la deuda y cada vez va en caída libre, la producción va en caída libre, la deuda sigue incrementando. López Obrador prometió que en mayo la petrolera refinaría alrededor de 1 millón de barriles diarios. Aquí el problema es que la caída sigue más. Hoy se está obligando a Petróleos Mexicanos a producir sin importar la rentabilidad, una rentabilidad que se vuelve más que complicada, Magda. Bueno, que también hay que recordar ahí el panorama internacional que se presentó el año pasado cuando todos los países se tuvieron que sumar en reducir la producción de petróleo, ¿no? Sin embargo, a ver, sí considero que Pemex está al borde de la crisis, nada más hay que recordarlo y también hay que decirlo como es, Luis. Esta ineficiencia, la corrupción y el endeudamiento, pues no es únicamente de López Obrador, ¿no? Es un asunto que se ha venido dando con malos manejos ya también de sexenios pasados. Sin embargo, sí, en este sexenio es una crisis que termina agravándose. Y sin duda este negro panorama también tiene que ver con decisiones equivocadas, con una visión altamente ideológica por querer acabar todo lo del pasado y finalmente también por ese escozor a la iniciativa privada, ¿no? No se ha logrado encontrar ese equilibrio entre iniciativa privada y la paraestatal. Magda, con ese discurso ya trillado, con eso es que así nos dejaron el panorama. Hay que ver la realidad, Magda. Así agarraron y así aceptaron al país. Por eso estoy diciendo, la crisis se agrava. A la industria energética. No hay una nueva estrategia petrolera bajo un escenario energético y sobre todo económico totalmente distinto a lo que ya veníamos pues ejemplificando anteriormente con gobiernos priistas, el panista, el color que tú me digas, pero seguimos con ese discurso, es que así nos lo dejaron. No, pues ahora hay que una estrategia de ver la realidad, dónde está parado el sistema petrolero y poder rescatar a esta empresa mal manejada. El asunto es claro, y eso, Luis, es justamente lo que nos lleva al siguiente tema, la reforma eléctrica. Es una vuelta en U, y te lo pregunto así porque, a ver, si bien es cierto, los errores ya se venían cometiendo, sí,
Y lo que te estoy diciendo es una crisis que se agrava y se agrava justamente por este factor. Hay que recordar, la reforma eléctrica terminó pues siendo aprobada ya por el Senado en comisiones sin cambios a la minuta, como lo dijo el presidente, sin que se le moviera una coma, porque aquí se legisla desde Palacio Nacional. Pero ¿tú qué piensas? Tú ya dices, ¿es una regresión entonces? Bueno, es que, a ver, ahora le voy a dar una palomita al presidente, porque después no quiero que todos estos esquemas de hoy en día, de que siempre criticamos al presidente y después nos revientan a través de las redes sociales. No, le vamos a dar una palomita, porque aquí esta ley que fue aprobada ya por el Senado en lo general, que inclusive no se le modificó ni siquiera una coma, está en el tema de las subastas. Desde la reforma energética de aquel 2013 recordarás que participan generadores privados, incluso puede hacer bajo estas subastas la propia Comisión Federal de Electricidad. Lo que se quiere cambiar es que la Comisión Federal de Electricidad ya no esté obligada a comprar por medio de estas famosas subastas la electricidad que luego pues se vende o hace llegar a los consumidores mucho más cara. Esa es la palomita verde. En cambio, que tenga la libertad de comprar directamente la opción que le parezca sin estas subastas de por medio, incluyendo sus propias unidades de generación, pues es positivo para el país. Ahora, esta iniciativa preferentemente pone también a prueba lo que es el Poder Judicial y una prueba para el interior del gobierno federal. Estamos hablando a prueba del Poder Judicial porque es tan descuidado el contenido que es prácticamente una copia de las normas que recién acaba de desechar la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, pero espérame, déjame ponerte un alto ahí, porque no es nada más un asunto de subastas, tiene que ver también con la violación de tratados internacionales, tiene que ver con poner por encima de todo lo demás la fabricación, la elaboración de esta energía a través del combustóleo. O sea, a ver, no me digas que en todo sentido es una palomita cuando verdaderamente resulta increíble que no se esté dimensionando el daño que se puede llegar a generar tanto a las finanzas, a las familias, al planeta, a las finanzas de los mexicanos con los incrementos que se pueden llegar a venir. No me digas que es una palomita. Es que ahí estamos hablando de evitar los monopolios. En ese apartado es un tema muy complejo, Magda, pero como colofón en esta parte de la aprobación así que fue aprobada a Fast Track, este planteamiento inevitablemente va a generar tensiones, va a generar tensiones internacionales para el gobierno federal, en especial con aquellos países donde ha llegado tantos millones de inversiones en materia de infraestructura eléctrica para México. Ahora, la palomita verde, estamos hablando de evitar el monopolio en cuestiones privadas, evitar la corrupción. Esa es la palomita nada más que le doy, pero de ahí al consumidor no le beneficia absolutamente nada, Yo creo que sigues beneficiando ahí, sin duda, nada más a la Comisión Federal de Electricidad. En últimos términos, estás dejando a la iniciativa privada. No me digas que eso también hasta cierto punto no es generar un monopolio. Pero a ver, vámonos con otros asuntos porque el tiempo se nos agota y se va volando. Los casos del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit. A ver, ¿será un asunto electorero? ¿Es como el quinazo del sexenio? Hay que decirlo en este tema, Magda, lo que siempre se le ha criticado al actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador es el tema de las formas. Aquí en este tema está el lado jurídico. El mandatario de Tamaulipas tendrá que defenderse mediante las leyes, que es su derecho. Si es culpable, pues que se castigue. Eso es la lógica. Pero acuérdate, Magda, que la lógica no aplica en política, mucho menos en esta administración que tanto has defendido. Está lo político y electoral. Esa es la realidad. En el territorio que gobierna García Cabeza de Vaca, los números lo desfavorecen, sobre todo el partido que está en el poder, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, como lo es Morena. Le resultará muy complicado y difícil ganar una gubernatura en esta zona de nuestro país que está gobernada por el PAN. Aquí estamos en un caso de uso de la ley con fines electorales. El problema es que no se guardan las formas en este gobierno federal. El fiscal, entre comillas, autónomo, Gers Manero, pues cometió dos errores. Hoy como que trataron de rectificar porque este proceso de desafuero
era un tema que le competía precisamente al Congreso local de Tamaulipas y no precisamente al propio fiscal. ¿Dónde está la autonomía? Entonces, ahora quieren aplicar la ley previo a un proceso electoral. Ahora, los dobles discursos es una realidad. Ahí está la veloz exoneración del general Salvador Cienfuegos, el caso Lozoya, que ya ni sabemos si sigue en un hotel de lujo, el caso del director de la CFE, Manuel Bartlett, que estábamos hablando precisamente de la Comisión Federal de Electricidad, con su hijo que vendió al Instituto Mexicano del Seguro Social aquellos respiradores, recordarás, artificiales a sobreprecio, el caso de Zoé Robledo, también director del IMSS, chiapaneco por cierto, y que dio contratos no licitados a su hermano. En fin, muchas cosas que en todos estos casos la exoneración fue común denominador. Ellos no son culpables de nada, Magda. Bueno, pero dijeron, espérame. Pues la Fiscalía y otras instancias de gobierno los exoneramos. Viéndolo desde esta perspectiva que estás planteando y diciéndolo así por lo que mencionas, pues es como un asunto un tanto electoral por el timing en el que esto se está dando. Entonces, ¿es un escándalo para desprestigiar a la derecha mexicana? Pues es que son los famosos casos que están ahí carpetazos y cuando se acerca un proceso electoral, pues hay que desempolvar cualquier caso que nos pueda un poco pulverizar, sobre todo en aquellas entidades, el voto donde el partido en el poder pues no tiene chances de ganar, ¿no? Seguramente con la mayoría de Morena en el Congreso, pues esto va a pasar fácilmente y ya veremos qué es lo que pasa directamente en el Congreso de Tamaulipas, donde sí están buscando protegerlo y blindarlo. Las formas Aquí es el peor error que ha hecho el gobierno federal. Las pruebas tienen que ser lo suficientemente sólidas, porque en ese sentido, Luis Octavio, también hay que mencionarlo de la misma manera, ¿no? El Estado de Derecho se tiene que garantizar. Y no dependerá ahí de lo que diga mi dedito, sino de garantizar que las leyes se apliquen parejo para todos. A ver, el 8 de marzo ya se acerca, la próxima semana. ¿Cuál es la situación de las mujeres en nuestro país, Luis? Porque es sumamente preocupante esta violencia que está sumamente normalizada, institucionalizada y hoy más que nunca incluso es violencia que preocupa porque llega a ser impartida a veces desde el atril presidencial. Sí, la discriminación de la mujer en los países desarrollados se ha reducido a pasos agigantados, ¿eh? Eso hay que decirlo, los espacios, los escaños en la vida política, económica y social de la mujer ha ganado terreno. La pandemia vino a reducir un poco ese margen de lo ganado por parte de este sector como es la mujer. Viene otro 8 de marzo y sigue la lucha, pero falta mucho por hacer lo que te digo, porque la brecha de género empata con la persistencia de estereotipos en nuestro país. Algunas cifras que precisamente dan evidencia de ello son, por ejemplo, pues que decimos que la lucha es ardua, falta mucho por hacer, pero es una cuestión cultural. 23 de cada 100 hombres aseguran que la mujer debe ayudar más que los hombres en los quehaceres del hogar. Esas son estadísticas que quedan ahí al aire. En México, desde el 2012, Magda, la igualdad de género se instaló como un eje transversal de la política pública, pero también se instaló aquellas instituciones que hoy operan, como es el Instituto Nacional de la Mujer, que son parte de estos entes, bien o mal, pero que han venido funcionando para ganar terreno hacia la mujer en una vida igualitaria en nuestro país, sobre todo en una vida política, social, cultural y económica que es benéfico para todos, quitando, repito, esos estereotipos, el derecho al voto, el acceso al trabajo, el que estaban reservados solo para los hombres, pues hoy esta conquista, la educación universitaria, pues son claros ejemplos de esos espacios que ha ganado la mujer a través de la igualdad de género y que falta mucho por hacer, pero es una cuestión cultural que es todavía donde nos estamos topando con pared, al menos en nuestro país. Fíjate que justamente esta parte que señalas, Luis Octavio, ahí sí coincido contigo, la falta de acceso a oportunidades, la falta de acceso a salarios igualitarios, en fin, todo ese tipo de cosas de las que ya mucho se ha hablado, pues también permiten el hecho de que empiece a crecer la violencia, ¿no? En muchos de los casos, violencia doméstica por mujeres que dependen 100% de alguien, que no tienen cierta independencia. Y fíjate que ahora en medio de la pandemia, esta violencia también se ha agudizado, Luis.
8 de cada 10 mujeres han sufrido al menos una vez en su vida un episodio de violencia, cifras que por supuesto crecen ahora en medio de la pandemia del COVID-19, y el 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual en su forma más extrema. Y 9 mujeres son asesinadas al día en nuestro país. Independientemente del tema de la pandemia, me parece que esto también es un asunto que se tiene que atacar, que se tienen que estar trabajando mejores políticas públicas, porque lo hemos visto en México, no tenemos alertas de género que verdaderamente funcionen. O sea, son políticas públicas que sin duda están ahí, pero que no se ven resultados contundentes. Las cifras son alarmantes y hoy la autoridad sin duda no está reivindicada y tampoco revalorada, mucho menos restaurada. La autoridad es juez y parte y es cómplice, diría Arlene Ramírez en un artículo que escribió en Forbes, políticas públicas, hace ahí Magda, un que estudio han sido bastante interesante erróneas, sobre todas estas cifras. Una alerta de género que no ha ayudado absolutamente nada, que en muchas ocasiones en la administración pública ha sido una alerta de género que sirve nada más para cuestiones electoreras y nada más. Y el tema de los recursos en materia de prevención del alertamiento de género, muchos son desperdiciados, Magda. Muchos, nada más para que podamos concretar con este dato, la CEPAL calcula que para el 2020 fueron cerca de 118 millones de mujeres en la región, estamos hablando de América Latina, que vivirán en situación de pobreza, una cifra equivalente casi al total de habitantes que tiene nuestro país. De ese tamaño es la magnitud del problema, sin duda asuntos que se tienen que atender. Luis, ha sido un gusto poder conversar contigo. Un privilegio, Magda. Hasta la próxima.